Durante los últimos 15 años, Gustavo Díaz iba todas las mañanas a trabajar al Servicio Meteorológico de Argentina, primero como técnico en instrumental y después como archivista. Pero la pasada Semana Santa fue uno de los 15.000 empleados del Estado despedidos. Suman 24.000 en 4 meses del gobierno de Javier Milei. Díaz ve difícil reinventarse laboralmente a sus 56 años y se siente mal. Un poco, bastante destruido porque uno toma como sentido de pertenencia. Hay 46 despedidos del servicio meteorológico sin indemnización, con contratos que se renovaban cada año. En plena crisis climática, su trabajo era importante, asegura Díaz. Yo recababa información de todas las estaciones meteorológicas, corregía libretas meteorológicas, hacía toda la parte de archivos. Lo que es corrección de libretas, o sea, te ayuda un montón a todo lo que es estadísticas. Los despidos ocurren en plena recesión de Argentina, cuando la industria cae 10% y la construcción 24%. Los recortes se concentran en áreas del Estado que el gobierno de Milei considera deben reducirse, como la seguridad social, la agricultura familiar, la educación y la política industrial y laboral. Pero en el Consejo de Asesores Económicos de Milei, el consultor Fausto Sportono justifica los despidos para llegar al déficit fiscal cero, que obsesiona al presidente argentino. Aunque la recesión agravada por el ajuste contrae la recaudación tributaria y dificulta ese objetivo. La cantidad de empleados públicos que tiene el Estado Nacional es excesiva, dada la delicada situación fiscal que tiene el Estado, ¿no? Que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de empleados públicos del gobierno nacional. En cuanto a que hay funciones esenciales que el Estado no va a poder cumplir, no veo ninguna. La cantidad de despidos es muy pequeña como para afectar la totalidad del empleo público en el Estado Nacional, ¿no? Son 24.000 despidos sobre una plantilla del Estado Nacional argentino de 711.000 empleados, incluidos militares, policías de empresas estatales, universidades, el Congreso y la justicia. Isidro Guardarruchi, investigador de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas y profesor de la Universidad de La Plata, analiza los datos de que solo 6 de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, tienen más empleados públicos sobre el total de trabajadores que Argentina. Tenemos moderadamente muchos y que está en línea con el tamaño y las funciones del Estado que uno quiera tener. Comparado con países ricos, estamos de mitad de tabla un poquito para arriba, que son países que tienen mucho Estado. En Latinoamérica, cuando uno mira con Colombia, con un Chile, con Perú, estás pasado. Si te comparas incluso con Brasil, y si te comparas por ahí con Uruguay o con otro caso, no vas a quedar tan lejos. Milei no se conforma con los 24.000 despidos. Promete alcanzar los 70.000. Entre los empleados públicos reina el temor de quién será el próximo echado. Los despidos en el Estado argentino marcan la orientación ideológica del gobierno de Milei. Por ejemplo, en esta Secretaría de Bioeconomía echaron a 900 de los 1.080 empleados que se dedicaban a la agricultura familiar. El gobierno argentino promete que el sacrificio va a valer la pena a mediano plazo y de esto queremos hablar ahora con Celina Calore, economista del Centro Económico Scalabrini Ortiz y vicepresidenta del Observatorio de la Banca Pública. Celina, gracias por estar con nosotros. Empecemos, cuéntanos tu opinión sobre cuánta eficacia tiene realmente el recorte de personal en el Estado para equilibrar las cuentas públicas, algo que es necesario. Bueno, la verdad es que el empleo público en el presupuesto nacional y en proporción del PBI es insignificante para mejorar las cuentas públicas. Cuando uno observa el presupuesto nacional, el personal del Estado Nacional puede llegar hasta menos del 10% del presupuesto nacional y cuando uno mira solamente el personal civil, ese presupuesto es mucho menor, mientras que vemos que hay otras áreas del Estado que son mucho más significativas y que tienen mucho más peso en el gasto público. El gasto público en la reducción que se está haciendo de empleados públicos es una reducción indiscriminada, despidos en distintas áreas del Estado que van desde la ciencia y la tecnología hasta la agricultura familiar y la realidad es que hay muchos trabajadores que están siendo despedidos que tienen gran trayectorias e importantes
puestos de trabajo a la hora de cumplir tareas en el sector público. Volviendo al gasto público, la realidad es que de por cada 100 pesos de recorte que ha hecho el gobierno de Milei, solamente son 6 pesos lo que se ahorra por parte de los despidos. Cuando uno mira esa totalidad, estamos viendo que el peso del personal en el ajuste del gasto no es significativo y no va a mover la aguja para mejorar el equilibrio fiscal, sino más bien esto tiene que ver con una cuestión ideológica y de retiro del Estado en un gobierno liberal y de estas características. Celina, estás hablando de despidos indiscriminados. Te quiero preguntar, ¿hay formas más y menos efectivas de racionalizar el gasto público? ¿Cómo evalúas entonces el enfoque que se está aplicando en Argentina en este sentido? Sí, por supuesto. La verdad es que hay distintas áreas que bien pueden necesitar revisiones en cuanto a su eficiencia y su eficacia y la cantidad de trabajadores que están, digamos, abocados a cada tarea, pero en general acá vemos que se despiden desde trabajadores con 30 años de trayectorias en el Servicio Meteorológico Nacional hasta investigadores del CONICET, que es nuestro centro de ciencia y tecnología muy de renombre, digamos, en nuestro país y en la región. Entonces uno ve que no se está despidiendo gente que sobra en el Estado, sino más bien que cumple distintas funciones. Además, la territorialidad, digamos, Argentina es un país muy extenso y a lo largo y ancho del país hay presencia de distintas oficinas públicas y son necesarias para poder alcanzar cada rincón de la Argentina, y lo que vemos es que han cerrado muchas oficinas en los territorios provinciales y locales del interior del país, y eso lo que hace es volver al país más centralizado en la capital federal, y que aquellas personas que viven en el norte o en el sur, en la Patagonia, cada vez que requieran hacer algún pedido al Estado, algún trámite, bueno, eso se concentra más en el sector público en Capital Federal. Racionalizar el gasto hay distintas formas, por supuesto. Estamos atravesando en Argentina además una fuerte recesión económica, y despedir trabajadores en este contexto donde además hay una fuerte caída de la demanda, fuerte caída de la producción, cierre de industrias y de comercios, es prácticamente abandonar a estos trabajadores y generar mayor desempleo y pobreza en nuestro país, que es un efecto, por supuesto, no deseado. Celina Calore, desde la Argentina, muchas gracias por esta conversación. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Un saludo.